bienvenida, doctor, a Online Virtual Education. Estamos, Auvernia, en nuestra red de editores autorizados, muy felices. Somos muy felices de recibirte, doctora, aquí en ese programa, en esa semana 40, hoy jueves 7 de octubre del 2021, año 2, pandémica. Es un placer nuevamente tener con nosotros un amigo de la casa, doctor Gustavo Jiménez Lerdo, que está aquí conectado, escuchándote. Recordaremos que el día de hoy vamos a tocar un tema de la cirugía plástica, pero desde otro ángulo, o cómo la influencia artística impacta la cirugía plástica. Recordemos que nuestro ponente del día de hoy, a nombre de Auvernia, nuestros distribuidores autorizados, es cirujano plástico certificado por la AMCEPER, evidentemente es miembro activo de su dicha asociación, miembro de FILAP, de ISAPS, del Colegio del Guanajuato, el cual preside, así como de otras instituciones a cargo de su fundación, también del Comité Académico del AMCEPER. Como lo habrán visto y escuchado, es un hombre polifacético, muy ocupado, un gran cirujano, un gran papá y esposo, pero sobre todo un amigo de la casa. Y en su calidad de pues charro de Guanajuato, también entrañable mexicano que lleva al mundo temas en varios congresos, con publicaciones, capítulos de libros y muchas otras actividades. Así que, de nuevo, bienvenido a cargo de FI Aesthetics con nosotros. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Emanuel, muchas gracias por la invitación. Pues contento de poder participar y compartir un poquito de mi visión de lo que es nuestra bonita especialidad. Pues la verdad es un tema muy atrevido, porque es como ponerte del otro lado, como quitar tu bata y tu pijama quirúrgica y pues ponerte un poquito del lado de la neurología, del lado de la destreza, del lado de la percepción. Así que bienvenido, Gustavo. Preguntas y dudas en el chat. Estamos aquí siendo las 8:05 en ese jueves. Arrancamos con ese gran tema y te agradecemos infinitamente haber tomado el tiempo, la dedicación y el cariño, como en todo lo que implementas, para estar libre el día de hoy en Online Virtual Education. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla. Déjame ver. A ver, vamos otra vez, porque luego si no se tiene abierto. Pues muchas gracias a Auvernia por la invitación. A ver, no sé si... ¿Ahí me pueden ver? Sí, Ahí están ya viendo la pantalla azul. sí, doctor. Órale, va. Pues vamos a empezar. Yo quiero empezar, bueno, obviamente dando las gracias a Emanuel, director de Auvernia, y pues le reconozco gratamente que abra estos espacios para poder hablar de temas muchas veces no tan técnicos de nuestra especialidad, pero que sin duda son importantes. Yo hoy les voy a hablar un poquito de los inicios y la influencia artística en la cirugía plástica y reconstructiva. Obviamente, el arte es apreciativo 100% y dependerá mucho, pero sin duda es una especialidad versátil en la cual la influencia artística tiene un punto muy importante. Está escrito por Webster que el cirujano plástico tiene que tener como cualidad esencial un sentido de la forma y una habilidad innata para realizar un juicio estético. Y que, déjenme ver dónde muevo esta cosa. Bueno, que el arte en su máxima expresión significa poder reproducir resultados después de su realización en material. Déjenme ver cómo cierro esto. Permítanme un segundo porque... Aquí está. Listo. Ahí está. Ok. Es que no estaba viendo, perdón. Sir Harold Gillies, uno de los buenos iniciadores o los padres de la cirugía plástica, dice que la cirugía reconstructiva representa un intento de restablecer la normalidad en el individuo
pero la cirugía estética requiere superar y mejorar la normalidad. Desde ahí desde ahí sabemos pues, que esto conlleva un reto mayor. La cirugía estética, por ahí personas que alegan que un diplomado es igual por la situación de que pues ven pacientes sanos, pues yo creo que están muy equivocados porque una buena cirugía estética tiene que llevar principios reconstructivos y obviamente va de la mano de un buen juicio artístico y de un buen juicio anatómico. Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esta es una frase famosa santayana y si no sabemos cuáles son los orígenes de nuestra especialidad, pues vamos a repetir errores. Desde época de la antigüedad, desde épocas muy antiguas, en Egipto hay evidencia en los papiros de Evers, de Edwin Smith, de fórmulas médicas, productos cosméticos, técnicas quirúrgicas detalladas, sobre todo en el de Edwin Smith, para restaurar la imagen y la función, tratamiento de las fracturas faciales y nasales, circuncisión, y desde ahí ya hablan de los principios de sutura. Los bordes de una herida deben ser suturados y afrontados mediante tiras de material adhesivo. Obviamente también en el código de Hammurabi podemos tener ciertas descripciones. En Mesopotamia hay un poema muy bonito llamado Glimamesh, donde hablan ya de los quemados y dice textual, ¿has visto uno que murió quemado? Bien, lo he visto, estaba en la noche silenciosa, echado en su lecho y bebiendo agua pura. Entonces, de entrada, en la Edad Antigua ya hay principios de nuestra especialidad. Sin duda, posterior ya en épocas en épocas más avanzadas, bueno, la medicina hindú o en la India, su ruta, que aquí voy a hacer un paréntesis, hay un libro muy, muy padre de Noah Gordon, es una trilogía, el primero es el médico, luego viene chamán y al último viene la doctora Cole. Es una trilogía que el médico se sitúa en más o menos entre el siglo XIII y siglo XIV y es un cirujano barbero que se va a la India a aprender ciertas técnicas y obviamente está muy interesante, yo creo que lo tienen que leer. El chamán es en época de la Guerra Civil estadounidense y la doctora Cole es atemporal, es en época actual, en un hospital normal y demás. Ya se hablaba mucho de reconstrucción nasal y auricular. La nariz era considerado un signo de respeto y reputación y realizaban amputación nasal a criminales, adúlteros, intrusos en las ciudades importantes como señalización por parte de los policías de esa época que eran los Kumas. Entonces, era un castigo la amputación nasal porque esto les quitaba o sea, les restaba la importancia a la apariencia facial. Estos son los primeros los primeros bosquejos de una reconstrucción nasal por su ruta. Aquí los podemos ver y si se fijan, de aquí vienen los principios de la reconstrucción con colgajo frontal. Después, en la Grecia, Celso hace colgajos de avance, corrección de sindactilias, tratamiento de tumores labiales, citosis palpebral. Se le considera que fue el primero en realizar un colgajo de isla con un pedículo subcutáneo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en esta época la medicina era considerada mágica, ¿no? De cierta manera. Y era más prestigioso la medicina o las áreas clínicas, generalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las sangrías y todo esto así como mágico, pero realmente los principios de la cirugía eran considerados inferiores a los médicos, no eran parte de los quehaceres de un médico mágico o de cierta manera con este misticismo que involucraba los grandes médicos. Galeno, todos sabemos quién fue Galeno, del 130 al 200 después de Cristo, ya describe la reparación de lesiones faciales en gladiadores, describe los 7 pares craneales, el papel de la médula espinal, sobre todo descripciones anatómicas de válvulas cardíacas, el papel de las infecciones, la diferencia estructural entre venas y arterias, entre muchas otras cosas. Nos vamos un poquito más adelante. Paulus Agineta en el 625-690
Es considerado el primer cirujano plástico de la historia antigua. Describe tratamientos de las fracturas nasales y mandibulares, así como la descripción muy detallada de lipospadias, y ya empieza a hablar de ginecomastia y su tratamiento. Avicena, sin duda, uno de los padres de la cirugía hindú, es con él con quien va a buscarlo en el libro que les comento, en el del médico de Noah Gordon, el personaje principal, el doctor Cole, en Persia, donde se enfocan mucho a la cirugía oftálmica, describen la traqueotomía, hablan ya del mal del cuadrante como un problema de resolución quirúrgica. Antes nada más los veían cómo se morían, y entonces él empieza a ver esta situación como la opción de abrir y resolver por medio de cirugía. Habla de pleuritis, mediastinitis, habla de la importancia de la cirugía, y hace ya descripciones de reconstrucciones faciales nasales, y hace una reconstrucción nasal del emperador Justiniano. Nos vamos a la Edad Media. Guy de Chauliac ya sutura heridas con puntos separados, habla de tratamiento de fracturas nasales mediante taponamiento. Sin duda, el Renacimiento es una etapa de esplendor de las artes, de las ciencias, de la anatomía. Por eso es que he considerado el siglo de oro, y sin duda Italia fue la cuna de grandes artistas, anatomistas, ingenieros, que todos conocemos y que hasta la fecha nos seguimos sorprendiendo de sus habilidades. Vesalio es reconocido como uno de los principales anatomistas, es el profesor fue profesor de anatomía de la Universidad de Padua. Su libro más famoso, De Humani Corporis Fabrica, publicado en 1553, con los primeros bosquejos anatómicos descriptivos, profesor de Gabriel Falopio. Los dibujos están a cargo del taller de Tiziano, uno de los grandes maestros de del arte renacentista en Florencia. Bueno, estos son algunas ilustraciones de Vesalio, pero obviamente podemos hablar de Ambrosio Paré, un cirujano de guerra. Entra a trabajar a los 17 años en un hospital, en el Hotel Dieu. Habla de su tratado de tratamiento de heridas por armas de fuego. Habla de, esto es muy interesante, un prototipo de la prótesis de mano. Le da el nombre al labio leporino del origen de la similitud con el conejo. Y publica también un libro de anatomía, pero sin duda Ambrosio Paré es enfocado a las heridas de guerra y a la importancia de la cirugía en la reparación de estas heridas. Aquí creo que este es un personaje muy importante en la historia de la cirugía plástica. A mí todavía me tocó escuchar al doctor Ortiz Monasterio, al maestro, decir que él se consideraba la reencarnación de Gaspare Tagliacozzi. Incluso tiene un libro donde describe cómo con su hijo fue a seguir la ruta de Gaspare Tagliacozzi. Él tuvo una influencia de dos hermanos y de su ruta. Describe la reconstrucción facial mediante el colgajo de Tagliacozzi, que es con un colgajo proveniente del brazo. Y él dice que nosotros restauramos, reparamos y volvemos a hacer esas partes del cuerpo que la naturaleza dio, pero que el infortunio ha quitado, no tanto como para deleitar la vista, pero sí lo suficiente como para elevar el espíritu y ayudar a la mente del afligido. O sea, de cierta manera empieza a hablar de la importancia de la cirugía reconstructiva. Y este es el bosquejo original del colgajo de Tagliacozzi. Aquí lo podemos ver, cómo toma un colgajo pediculado de la superficie medial del brazo, y con eso hace la reconstrucción nasal. Y estos son los primeros bosquejos de Tagliacozzi. Y si este libro es interesante, Dolor y Belleza, del maestro Ortiz Monasterio, donde él le apasionaba este tema de hablar de Tagliacozzi y de los inicios de la cirugía plástica con él.
Un personaje muy importante, y no solo en medicina, sino a nivel artístico, pero sobre todo también en cuestión de ingeniería, recetas de cocina. Bueno, toda una joya de la corona, sin duda, fue Leonardo da Vinci, eh, quien habla y aplica la proporción dorada, habla del número phi, hace bosquejos de disecciones anatómicas, iba a profanar las tumbas y a robarse los cadáveres para poderlos disecar. Habla de armonía facial, incluso hay unos bosquejos muy bonitos de la anatomía del envejecimiento de una persona joven y de una persona añosa, y aplique el esfumato a su técnica y el claroscuro, a su técnica específicamente de pintura. Obviamente todos conocemos el hombre de Vitruvio, y aquí podemos ver cómo él trata de encuadrar la proporción dorada en un círculo, en un cuadrado y en las proporciones del cuerpo humano. Sin embargo, dentro de toda la perfección de este bosquejo, tiene una hernia inguinal que lo hace imperfecto, resaltando el hecho de que los seres humanos no somos perfectos y tenemos ciertas asimetrías. Estos bosquejos de anatomía, digo, para hablar de la época de Da Vinci, son impresionantes. La descripción de la musculatura del cíngulo superior y de las vísceras intraabdominales, probablemente con algunos errores, pero hay que tener en cuenta que él hacía sus disecciones oscuras con la luz de una vela y en la noche, porque era cuando no lo podían enjuiciar la Santa Inquisición. Y bueno, obviamente hace descripciones anatómicas de cráneo que aplicaba a sus bosquejos artísticos en el momento de plasmarlo en una obra de arte. Aquí vemos cómo trata de encuadrar proporciones, matemáticas, proporción dorada en toda la anatomía facial, y cómo podemos ver que describe perfectamente los cambios propios del envejecimiento en este bosquejo de un hombre añoso. Un hombre muy completo, un hombre lleno de misterios, un hombre que no solo se enfocó a descripciones anatómicas, desarrolló los principios del helicóptero y obsesionado con el mecanismo de las aves para volar, recetas de cocina, bueno, un investigador incansable. De otro lado a Miguel Ángel Rotti, un perfeccionista innato, tiene cierta predilección por la escultura, pero sobre todo la figura a Piedad, que está en San Pedro, es impresionante cómo puede él captar Doctor, ¿sí? doctor, perdón que lo interrumpa, es que hay algo picando su micrófono, no sé qué sea, es como un gis, no sé si a lo mejor es la chamarra o algo al moverse. A ver, ¿lo pongo aquí o me lo quito? Doc, si se lo pudiera quitar de preferencia, por favor, porque sí, por el movimiento creo que está sonando algo. Muchas gracias. ¿Ahí estamos bien? Sí, Perfecto. Bueno, gracias, pues en Doc. la Piedad podemos ver cómo él capta los detalles del cuerpo inanimado muerto de Jesucristo, y cómo capta el rostro de la Virgen María juvenil que él quiere transmitir la virginalidad de María, ¿no? Una de las más imponentes yo creo que es el Moisés, el cual dice la leyenda que patea porque es tan perfecto que solo falta hablar. Podemos ver el detalle anatómico en las venas de las manos, incluso se ven los tendones extensores, la vena cefálica en el brazo, bueno, detalles impresionantes. ¿Qué podemos decir del David, que está en la Galería de la Academia en Florencia? Impresionante el detalle anatómico de las venas dorsales de la mano, incluso se ven los tendones extensores, el lecho unguial, todo el paroniquio, el periniquio, los detalles anatómicos y cómo él lo logra desde un bloque de mármol y le da perspectiva desde abajo para que pueda el espectador tomar estos detalles anatómicos importantes. Obviamente la Capilla Sixtina, yo creo que definitivamente Miguel Ángel era un artista muy completo, pero más así inclinado hacia la escultura que a la pintura.
Rubens, ya en Alemania, Italia, plasma la anatomía femenina de la época y aquí empieza a haber un entrecruce con la cirugía plástica porque Hartranft en 1994 diseña un colgajo que lleva su nombre y está inspirado en esta pintura de Rubens en las Tres Gracias, donde podemos ver cómo estas mujeres rollizas, que era el signo o era el estándar de belleza de la época, tenían un excedente graso de tejido arriba de la cresta ilíaca y es de donde Hartranft hace la descripción de su colgajo de Rubens basado en la rama profunda de la circunfleja ilíaca, bueno, en la circunfleja ilíaca profunda, en la vena y en la arteria, y aquí hace su descripción original en este artículo. Uno de los grandes artistas del Renacimiento sin duda es Caravaggio, quien se enfoca mucho al arte sacro y al claroscuro, pero le da mucha importancia a la anatomía humana. Podemos ver en esta pintura de la incredulidad de Santo Tomás cómo los rostros de los personajes involucrados en esta obra de arte pueden incluso hablar, ¿no? Podemos ver el rostro sereno de Jesucristo, que está diciendo, pues si no crees puedes tocar, y cómo el rostro de Tomás es de asombro total, la negación de Pedro, en fin, aquí está la negación de Pedro, la traición de Judas, la flagelación, Santana, la Virgen y el Niño. Rembrandt es uno de los artistas holandeses que empieza a plasmar el quehacer o la investigación médica en sus pinturas. Y tenemos la clase de anatomía del Dr. Todd, tenemos la disección cefálica del Dr. Deichmann, y nos vamos a una época más moderna, Andy Warhol ya hablando de arte más pop, un artista plástico estadounidense de origen astrohúngaro, es un ilustrador profesional, es el padre del pop art y ya habla de la importancia o de cierta manera plasma la cirugía plástica en una de sus obras. Esta está en el MoMA en Nueva York. ¿Cuál es la proporción dorada? Pues es una proporción divina que tiene influencia en el arte, la arquitectura, la geometría, también en la naturaleza. Se supone que en el cuerpo humano. En la antigüedad fue descubierto y utilizado desde el arte clásico, neoclásico, renacimiento. En los 80 se trató de adaptar a las proporciones faciales y corporales en cirugía plástica. Sin duda ha sido de gran utilidad para buscar esa armonía, pero podemos decir que de cierta manera no debemos de buscar como cirujanos plásticos religiosamente una simetría o cumplir con esta proporción dorada. Debemos de buscar armonía, debemos de buscar resaltar estos rasgos asimétricos que hacen únicos a nuestros pacientes. Definitivamente el arte tiene mucho que ver en nuestra profesión y en nuestro día a día, porque la cirugía plástica conlleva una formación integral de aproximadamente 14 años que no tiene que ver con un diplomado, una maestría o demás. La cirugía plástica, estética y reconstructiva es una especialidad médica muy versátil que nos permite resolver problemas similares de diferentes maneras, pero sin duda requiere la conjunción de un sentido estético y artístico aplicado al conocimiento anatómico profundo para lograr los resultados ideales en cada uno de nuestros pacientes. Cada uno de nuestros pacientes debe representar un reto para nosotros y debemos de nosotros dilucidar la anatomía que es única en cada uno de nuestros pacientes, y debemos de no dejar de lado este sentido estético y este perfil artístico que sin duda debemos de explorar y desarrollar. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta presentación y pues me quedo por aquí si hay alguna duda, algún comentario.
Hola. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su excelente presentación, excelente acotación de unos temas que a veces pueden sonar superfluos, pero definitivamente son parte y arte de todo lo que ustedes desempeñan en este abordaje integral de la cirugía plástica, desde un punto de vista bastante inspirador. Muchas gracias, doctor. Nosotros abrimos ya el panel de preguntas para dejarle y exteriorizarle lo que sus colegas dicen. Excelente y muy enriquecedora presentación, imágenes excelentes. También habla el doctor Luis Gerardo Villanota que muchas felicidades, excelente presentación. Y Hay una pregunta, vamos a ver si Diana, tenemos unas preguntas específicas. hay una pregunta, No, ¿me no hay escuchas? preguntas específicas, doctor. Sí, Sin embargo, aquí ya hay alguien, de pronto, Emanuel, no sé si tú quieras sí, acotar algo específicamente sobre la presentación del doctor. sí, hay una pregunta que me llegó por WhatsApp justamente, y una disculpa por la mala conexión que tengo donde me encuentro. Están diciendo, Gustavo, que en tu dimensión dual, bicefal de cirujano plástico estético y reconstructivo, ¿en qué momento decides o entiendes que obedece tu fin, tu misión a una misión de reconstrucción o de estética, o las dos las integras y las mezclas y creas una nueva realidad, paradigma, al igual que el dermatólogo que trata acné podría ser un acto terapéutico, pero también tiene que ver con la apariencia, entonces la belleza? ¿Cómo vives con esa dualidad? Fíjate, Manuel, que yo creo, fíjate que es muy buena pregunta, yo creo que no podemos separar más que para fines de estudio o de clasificación la cirugía reconstructiva de la estética. Es un error garrafal porque nosotros tenemos que tener principios estéticos para poder resolver un problema derivado de una cirugía estética. Y no podemos dejar de lado principios estéticos para, por ejemplo, reconstruir una mama o reconstruir una nariz. Entonces, yo creo que debemos echar mano de, obviamente, de conocimientos anatómicos profundos, pero también de un sentido estético y artístico muy profundo para poder resolver los problemas de nuestros pacientes o las inquietudes de nuestros pacientes de una manera adecuada y única para cada uno de ellos. Ya perdimos tu conexión. Ya volvió, una disculpa. Cuando hablas de la cirugía plástica, me acuerdo que en la visión francesa de la misma, y posguerra, todas las pláticas que daba uno de tus maestros, Ortiz Monasterio, que fue al origen del Hospital General de México, del cual eres egresado, y saludamos al servicio de todos sus residentes que están ahorita, algunos de ellos conectados. Este, Ese aprendizaje de la guerra ha llevado a un avance tremendo en la medicina, y la cirugía plástica fue al origen de muchas técnicas de ortopedia, de vendajes, y le gueule cassée se decía en Francia, las caras destrozadas post Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial, fueron el teatro y el terreno de juego de muchos de los maestros, incluso de Paul Tessier y posteriormente de la craneofacial mexicana. ¿Qué opinas tú respecto a eso, de dónde debería hoy la cirugía plástica llevar la batuta en un fin de investigación sobre temas como regeneración de tejidos, sobre inteligencia artificial, que asiste al doctor en su afán de reconstruir órganos, regenerar tejidos y volver a tener ese sueño de, pues, también conservar las células en un estado más longevo? ¿Cuál es tu pensamiento como cirujano Yo, respecto a esa misión? yo creo que sí, la ingeniería tisular y la ingeniería celular sin duda nos van a dar, nos están dando ya sorpresas.
hay que ser muy cautelosos porque debemos de nosotros como médicos certificados y como especialistas en el área debemos de ofertar o de realizar los tratamientos que tengan el trasfondo científico adecuado. Yo creo que día a día nos vamos a ir sorprendiendo de lo que la ciencia va a lograr, pero también creo que hay un lado oscuro de los avances científicos en diferentes áreas que pudiera distorsionar un poco la naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, debemos de tener cuidado qué adoptar y qué nos va a servir para poderle ofertar a nuestras pacientes y a nuestros pacientes los mejores tratamientos y tener cuidado, mucho cuidado con aquellos tratamientos que no tengan un trasfondo científico o que estén en vías de experimentación. A grandes rasgos, nuestros pacientes no deben de ser conejillo de indias y no porque haya alguien que pruebe cierto tratamiento sin el background científico, nosotros utilizarlo, ¿no? Muy interesante. Y relacionado a eso y a la actualidad que impera en México y Latinoamérica, de los tratamientos y de aquellas pacientes que nunca quedan satisfechas a pesar de cambiar de changarro, a pesar de cambiar de doctor, a pesar de intentar una tercera, una cuarta rinoplastía. ¿En qué momento debe el doctor, antes del cirujano, aprender a decir que no o llevar a otro tipo de tratamientos en esas pacientes antes de llegar a la dismorfia y a sus consecuencias? Fíjate que esa pregunta es muy interesante, Manuel. La verdad es que no tengo mucho egresado, tengo 8 años de haber egresado, pero ahorita en el poquito tiempo que llevo, he aprendido el poder, lo poderoso que es un no. Muchas veces el decir que no en estos pacientes que sabemos que implican problemas o que nos van a traer un riesgo innecesario, nos trae más pacientes y nos hace sentir bien. O sea, finalmente hay que escuchar a nuestro Pepito Grillo en la cabeza. Uno sabe cuando te estás metiendo en un problema, una paciente no es matemáticas, una paciente que te viene a decir, pues fui con fulanito de tal y no es buen cirujano, y luego el segundo tampoco es buen cirujano, pues seguramente si tú lo operas vas a convertirte en el tercer mal cirujano. O sea, realmente estas pacientes sí necesitan ayuda psiquiátrica y es preferible decirles que no. Obviamente nosotros vivimos de esto y recibimos remuneración de nuestro trabajo, pero en el momento en el que pones como prioridad el ganar dinero, creo que terminas haciendo cosas innecesariamente o terminas regándola, ¿no? O sea, yo creo que la prioridad para nosotros debe ser seleccionar bien a nuestros pacientes, escoger bien las batallas que queremos pelear o que los casos que sabemos que podemos hacer lucir y los que no los podemos preparar para hacerlos en el momento adecuado. O también podemos decir no, o sea, podemos declararnos incompetentes, no tienen nada de malo decir yo no estoy habituado a hacer cirugía de transgénero, pero hay gente que lo hace y lo hace muy bien, te puedo recomendar con alguien. O yo no estoy habituado a hacer microcirugía, lo hice, lo sé hacer, pero no lo hago actualmente. Entonces, yo creo que la honestidad refleja en el éxito de nuestras prácticas clínicas. Muy bien. Tú que te gusta mucho los estudios y las publicaciones, ¿tienes una idea de qué tan común es el desorden dismórfico corporal, el DDC, en prevalencia, en porcentajes? ¿Hay estadísticas? ¿Hay data respecto Claro, a esto? de una consulta obviamente es variable, pero aproximadamente el 30% de las pacientes de una consulta de un cirujano plástico pueden tener trastorno dismórfico. Y muchas veces platicando con los psiquiatras, pueden manejarlo y aterrizar una expectativa, pero finalmente hay un grupo de pacientes que no se deben de operar. El otro día, platicando con un maestro neurocirujano en el quirófano, me decía que la solución es hacer un pequeño trépano a un área específica del cerebro y que entonces ellas se van a ver hermosas. Entonces, puede ser que la especialidad o sea, que podamos referir a estos pacientes a otro especialista.
Muy bien, estamos centrados en el mes de octubre, que tradicionalmente es el mes dedicado a la reconstrucción mamaria por esa gran prevalencia de cáncer de seno, que no deja de ser uno de los cánceres menos graves que existe en México en su prevalencia, en su alcance y en su población, sobre todo que no tienen acceso a la reconstrucción. En esas técnicas de reconstrucción, tú que has tenido el privilegio de estar con grandes maestras y maestros y hoy formas parte de ese elenco de maestros y de publicar libros, hay técnicas nuevas, hay tendencias nuevas y México escribe parte de esa historia a nivel mundial. Cuéntanos. Sí, fíjate que es muy interesante. Los principios, por ahí hay un artículo, si mal no recuerdo, de 1978 de Ralph Millard en Miami, que es uno de los pilares de la cirugía plástica. Describió una técnica para labio hendido, la técnica de Millard, que todos los cirujanos plásticos conocemos, y publica unos casos de reconstrucción mamaria que si ves los casos dices, híjole, mejor quedarse con la mastectomía, es un pedazo de carne ahí que dista mucho de parecer una mama. Y probablemente esos publicaciones antiguas en libros viejos es lo que muchos oncólogos quirúrgicos no actualizados conocen y muchas veces es la barrera porque es el primer contacto de nuestras pacientes para poderles decir que hay la opción de una reconstrucción, porque no están familiarizados. La reconstrucción mamaria ha evolucionado impresionantemente, Manuel. Actualmente hay una cantidad grande de técnicas, de recursos, pero cada paciente es única y cada paciente tiene una opción ideal o una combinación de técnicas ideales. Yo creo que en México hacemos muy buena reconstrucción mamaria, creo que se es reconocido, pero a nivel mundial es algo que va avanzando y volvemos a lo mismo. Una reconstrucción mamaria adecuada tiene que aplicar principios estéticos a una cirugía que se considera meramente reconstructiva. Porque estos personajes que se dicen ser másters en lo que quieras, no hacen reconstrucción mamaria, ¿no? Si tiene principios estéticos. Entonces, finalmente esta es la parte integral del cirujano plástico. Cada vez más mujeres tienen que estar reconstruidas. Ojalá cada vez hagamos más reconstrucción inmediata y que estas mujeres no pasen por el periodo de mastectomizadas, que es equivalente a una castración. Y obviamente esto va a ir mejorando cada vez más, cada vez somos más conservadores, los oncólogos son más conservadores, hay detección más oportuna del cáncer, las pacientes son candidatas a cuadrantectomías y podemos hacer la reconstrucción con tejido propio. Sin duda es un área fascinante que va avanzando y que dista mucho de los principios y de los casos publicados en los textos de los 80s o 90s que probablemente algunos médicos visualizaron y que estoy de acuerdo, mejor quedarse así que hacer un parche de piel ahí horrible con el riesgo que implica una cirugía, ¿no? Muy bien. Creo que es en esa elocuencia todo el talento que tenemos en Latinoamérica y que falta a veces por publicar. Parte de la encomienda que has tenido, y te felicito tú y algunos de tus colegas, es de ser representativo y representante de esa corriente mexicana de cirugía plástica, estética y reconstructiva y estética, obviamente, que lleva a foros nacionales e internacionales técnicas no solamente de reconstrucción, pero también de estéticas que permiten dar ese toque mexicano. Un día, ojalá hablemos del Mexican butt en lugar del Brazilian butt, como lo empieza Mateo Stefanelli a hablar del French butt lift. Entonces creo que estamos trabajando en la buena dirección y te felicitamos por parte de Auvernia y de todo nuestro staff, con mucho cariño y sobre todo mucho respeto por la labor que emprendes. Con eso creo que quedamos por concluidos en esa semana 40, porque creo que es un tema muy vasto, que abrimos un debate muy nutrido y seguramente aquí las y los doctores conectados disfrutaron mucho ese regreso a esa dualidad del artista y del científico reunidos en ese ente
cirujano plástico que no deja su humanidad, pero tiene que ser, como lo has dicho muy bien, implacable ante la evidencia, la medicina basada en evidencia y sus resultados para no caer en su propia mentira onírica, procurada y sobre todo incentivada por el propio o la propia paciente. Así que muchísimas gracias, doctor Gustavo Jiménez, por haber estado con nosotros en ese programa una vez más. Gracias a todo el staff que hace Online Virtual Education posible en ese gran mes donde todas las casas comerciales y los cirujanos nos salíamos de reconstrucción mamaria, dedicar eso a las y los, porque hay parejas y hay familias que aguantan y que ayudan a trabajar mucho en esa cuestión de un trabajo de equipo, en esa travesía de la castración y de la reconstrucción, ¿no? De la enfermedad y de el revivir como el fénix. Así que gracias por ser parte de esa ola y a nombre de Auvernia, de Sebin y de todas las marcas que se unen en ese gran aliento, pues te queríamos felicitar a ti y todos tus colegas que hacen todos los días altruistamente o comercialmente, porque tenemos que ver las dos vertientes, labores de reconstrucción a lo largo y ancho de México y de Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Una frase de conclusión para terminar esa lindísima sesión en ese jueves. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias por la invitación. Yo sí quisiera resaltar un punto muy importante que tocas. En Latinoamérica hay excelentes cirujanos, hay excelentes técnicas, pero somos flojos para publicar. Y entonces nos comen el mandado. Yo sí creo y quiero incentivar a los colegas, a los compañeros, que busquemos publicar, que busquemos dar a conocer nuestro trabajo, porque es muy común que sepamos que alguien hace algo y que le va muy bien, y en 2, 3 años vemos la publicación en algún journal ya reconocido, y si no, si lo que no está escrito, ahí se queda en el aire. Entonces, yo creo que hay mucho talento que debemos presumir en Latinoamérica en general, y sobre todo a los residentes y a los médicos jóvenes que publiquen y que hagan notar lo que hacemos diariamente. Pues muy bien, enhorabuena, muchísimas gracias, doctor Gustavo Jiménez, en vivo y a color desde Fiestetics, desde León, Guanajuato, capital del Bajío y de la mexicanidad en ese gran altiplano mexicano. Gracias por haber estado con nosotros en esa semana 40. A nombre de Auvernia, nuestros distribuidores autorizados, estamos muy complacidos de haberte tenido. Saludos, doctores, doctoras. Nos vemos semana que entra. Les mandaremos la agenda con un tema de dermatitis atópica, un abordaje integral en esa atopia con un colega tuyo desde la bella Veracruz, aunque es originario de otra región, Alejandro García, dermatólogo. Será el próximo jueves en 8, a la misma hora, mismo canal, con otro tema y otra encomienda, ya no de tejidos, ya de piel, meramente piel, con el doctor García. Nos pueden encontrar como siempre en Online Virtual Education en YouTube, en el canal de Online Virtual Education de Auvernia Oficial, en también Facebook y en el canal de Spotify para los podcasts que tenemos a tu disposición. Regístrate, doctora, doctor. Gracias, Carlos, gracias, Diana, gracias a todos los que hacen ese programa, más que nunca desde las nuevas oficinas de la Casa Auvernia Saneo. Les mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento caluroso por ese año 2 de pandemia. Webinar número 179, Gustavo. Así que vamos sumando, nos acercamos a los 200, festejaremos ese día. Gracias, un excelente descanso, saludos en casa y nos vemos next week. Chao, chao, bye bye a todos y a todas. Gracias, Gus. Gracias, Emanuel. Saludos a todos. Gracias, Dianita. Gracias. Gracias, doctor.